Quiero ir rápidamente a la palabra, al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vamos a leer una historia que es bastante conocida. 10:25, si lo tenemos en pantalla, ok, vamos. Lucas 10:25, lo compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El buen samaritano. Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Aquel respondiendo dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Levanta tu mano derecha conmigo, sí, como a ti mismo. Bien has respondido, haz esto y vivirás, dijo Jesús. Pero él, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Es tremendo lo que está pasando en esta palabra, ¿no? Alguien que sabe demasiado de la ley, de hecho es un intérprete de la ley, se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, de las 613 leyes de Moisés, ¿cuál es la más importante? Y dice, ¿no? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, en teoría, este muchacho se sacó un 10. Pero Jesús, para demostrarle que amar no es saber, sino es hacer, comienza a contarle esta historia. La historia del samaritano, del buen samaritano, es la respuesta a una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Es decir, ¿cómo tengo que amar? Y para enseñarnos a amar, el Señor comienza a relatar esta parábola. Vamos a ir leyendo juntos. Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Levanta tu mano derecha conmigo y decís: pasó de largo. Asimismo un levita, un hombre de Dios, ¿no? Llegando cerca de aquel lugar, viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Levanta tu mano conmigo y decís: pasó de largo. Tremendo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Levanta tu mano así conmigo: misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Levanta tu mano y decilo conmigo, pues es muy fuerte esto, ¿eh? Cuidó de él. Otro día, es decir, se quedó, lo asistió hasta que el tipo estuvo bien. Dice, otro día, al partir, sacó 2 denarios, saca de su bolsillo, invirtió y dijo, y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Dijo Jesús. Y el intérprete le contestó: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hasta ahí la palabra de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a esta palabra. Ahí va. Un escritor, un filósofo muy reconocido, Henry David Thoreau, dice: lo que una persona piense de sí misma será lo que determine o indique su destino. ¡Wow! Es una declaración muy fuerte, muy profunda. Y yo soy de los que creen que toda declaración fuerte, profunda o todo buen consejo primeramente fue dicho en la Biblia. Y esto es un principio bíblico. El buen samaritano. Muchas veces hemos escuchado esta historia. Yo creo que inclusive hasta que quizás, si hoy estás por primera vez, alguna vez escuchaste acerca del buen samaritano.
E inconscientemente tenemos la idea de que la historia del buen samaritano habla directamente de lo que tiene que ver el amor al prójimo. Y lo escuchamos cientos de veces en prédicas, en consejos, en metáforas y hasta en discursos religiosos. Tenemos que ser buenos samaritanos, tenemos que ser buenos samaritanos. Y todos decimos amén, amén, amén. Y es verdad, porque el eje de esta historia está fundamentada en el amor al prójimo. Ese es el objetivo de esta parábola. Pero puedo descubrir en esta mañana que implícitamente hay otra enseñanza escondida que se nos ha pasado por alto en esta parábola. La enseñanza acerca del amor propio. El amor propio. Tengo que confesarte que muchas veces yo he luchado con esta idea del amor propio, con este concepto. Quizás a vos te pasa lo mismo esta mañana. Por cosas difíciles que viviste en tu vida, porque a lo mejor en tu pasado, en tu infancia, cuando eras indefenso, sufriste el abandono, el desprecio y fuiste creciendo durante toda tu vida creyéndote que sos menos que los demás, que tu vida no vale nada, que no te mereces nada bueno. A veces uno va creciendo con esos paradigmas en la mente y eso va tomando consecuencia en nuestras vidas. Yo tuve algunos de esos sucesos que me marcaron y además cuando yo leí en la Biblia que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, me quise hacer más bueno que Dios. Quise ser más papista que el Papa, ¿viste? Como dicen por ahí. Yo digo, Señor, yo te obedezco en todo, pero el amor propio te lo regalo. ¿Por qué? Porque me sonaba a el amor propio como la idea del egoísmo, como pensar más en mí que pensar en los demás, y eso no tiene nada que ver con el amor propio. Yo quiero en esta mañana recordarte lo que dice el libro de Mateo capítulo 7 versículo 12, la regla de oro. ¿Cuántos la conocen? La regla de oro dice algo más o menos así, ahí si los chicos lo tienen: todo lo que vos quieras que hagan las personas con vos, la parafraseo, ¿no? Eso mismo, dice Jesús, te pido que hagas con los demás. Ahora, si vos vivís, ni siquiera sabés cómo tratarte a vos mismo, si ni siquiera sabés qué querés para tu vida, si constantemente estás pensando en vos mismo como un fracasado, como un infeliz, como un pobrecito, que necesitas que los otros te vengan a buscar, te llamen, te aplaudan, te quieran, y no podés encontrarlo en tu propia vida, entonces, ¿qué queda para los demás? Nada. Si lo único que ofreces a tu propia vida es el autodesprecio, te puedo asegurar que lo que brindes a los demás va a ser algo mucho peor. Entonces Jesús separa la idea de lo que es el amor propio del egoísmo y nos dice: me urge que te ames. Me urge que te conozcas, que te ames como te amo yo, que te veas como yo te veo, que te valores como yo te valoro. Porque el amor propio es el preámbulo fundamental, la introducción para entender de qué manera tenés que amar y bendecir a los demás. Yo creo que en esta mañana estás en este lugar porque el Espíritu Santo te ha traído con propósito de vida. Y si en tu vida pasada sufriste desprecio, engaño, infidelidades y cargas dolor y rencor en tu corazón, esta es una mañana en la que el poder de Dios está aquí y el amor del Padre te va a empapar y el amor del Padre te va a llenar y el amor del Padre te va a volver a validar y te vas a levantar en el nombre de Jesús, comprendiendo y amando a todos tus prójimos y también a tu propia vida. Dale un aplauso al Señor. Así que Jesús nos enseña que cada vez que hay una parábola nosotros tenemos que identificar qué personajes somos. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo enseña en la parábola del sembrador. Ahora, ¿quiénes somos en esta historia? El buen samaritano. Yo te voy a pedir hoy que hagas conmigo, que te metas en la historia y que te imagines que vos sos el hombre o la persona
a la que los ladrones le asaltan. Dice que un hombre iba en el camino ahí, en el camino de la vida, yendo a hacer sus cosas, sus objetivos, su propósito, todo lo que tenía por delante, a cumplir con sus metas. Y de repente en ese camino vienen unos ladrones y lo asaltan y le pegan y le roban, lo saquean, le sacan todo y lo dejan tirado a un costado del camino como si estuviera muerto. ¿Cuántas veces nosotros somos como ese hombre? Estamos caminando con nuestras metas, nuestros objetivos, pero de repente suceden cosas que nos sorprenden, una mala noticia, un fracaso personal, un fracaso en el matrimonio, un fracaso en tu carrera, un fracaso quizás en tu trabajo, en tu empleo, una mala noticia, un problema con tu hijo, una situación que no sabes cómo manejar. Y todas esas cosas, las dificultades de la vida, muchas veces nos dejan tirado al costado del camino. Y estamos ahí como ese hombre esperando que alguien nos tire un hueso, un consejo, nos levante, nos ayude. ¿Cuántos pueden entender esto? Ahora, quiero que te imagines ahora que sos el que pasa al costado de ese camino. Y que desarrolles la capacidad de verte a vos mismo en esa circunstancia. Quizás hoy viniste acá con el corazón deshecho. Quizás viniste hoy sintiendo angustia en el pecho o preocupación porque la solución que estás buscando no llega. Quizás porque sentís una tristeza que no podés explicar. Quizás porque fracasaste en algo. Yo quiero pedirte que ahora desarrolles esa capacidad de ponerte en el personaje que pasa al costado del camino y que estás viendo al que está tirado. Es decir, que te veas a vos mismo en la condición de necesidad. ¿Qué harías por vos mismo? ¿Qué podrías hacer hoy por vos mismo? Jesús nos enseña en esta parábola que solamente hay dos opciones. Una, pasar de largo ante tu propia necesidad. Otra es amarte y darte una mano a vos mismo. Amarte como Dios te ama y bendecirte. ¿Qué es el amor propio según Jesús? En primer lugar, el amor propio tiene que ver no con decir qué lindo que soy, qué bonito que soy, sí, vos podés, y darte palabras. No tiene que ver con eso, sino que el concepto de amor propio es algo mucho más profundo, que nace desde adentro. En primer lugar, tiene que ver con desarrollar integridad. La integridad es saber comportarte de la misma manera en donde quiera que estés. Es tener una sola cara. Es aprender a vivir en la verdad. Como dijo David, en lo íntimo de la verdad me has enseñado. ¿Por qué digo esto? Porque en primer lugar Jesús nos enseña que el que no ama pasa de largo ante las propias necesidades. El sacerdote, el levita, la tenían súper clara. Pero cuando vieron a uno tirado ahí, miraron para todos lados. Y aunque sabían qué tenían que hacer, no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Y si acá no hay nadie? Si yo ayudo a este infeliz, voy a perder tiempo. Nadie me va a felicitar. Nadie va a reconocer que soy bueno. Nadie me va a validar. Yo sigo de largo. Que otro se encargue. Yo me voy. Y muchas veces nosotros, cuando no nos estamos amando a nosotros mismos, hacemos lo mismo. De eso se trata. La falta de integridad. ¿Por qué? Porque vivimos esperando la mirada del otro para tomar buenas decisiones.
porque vivimos esperando y hacemos las cosas por la felicitación de los demás, o por el aplauso de los demás, o por el reconocimiento de los demás. Pero cuando las puertas de tu casa se cierran, o cuando te vas de la iglesia, salís por esa puerta, anulás las buenas decisiones y de repente comenzás a vivir otra vida. Pero la persona que se ama a sí mismo no toma las mejores decisiones por lo que digan, hagan, aplaudan o validen los demás, sino que lo hace porque se ama a sí mismo y porque sabe que tomar buenas decisiones van a bendecir su propia vida. Aleluya. Amarte a ti mismo es hacer lo que es mejor, lo que es correcto, independientemente de lo que digan y de lo que hagan los demás. Muchas veces como cristianos incluso hasta servimos a Dios, ponemos nuestra mejor cara, algunos hasta levantan las manos en la iglesia porque si no van a decir, no, ¿qué van a pensar? Van a pensar que no soy espiritual, van a pensar que no sé predicar. Hay gente incluso que se prepara hasta para estar en este lugar como si fuese una especie de plataforma, pero no lo hacen desde el corazón íntegro. Pero la persona que se ama no piensa de esa manera. La persona que se ama sabe declararse a sí mismo lo que la palabra de Dios dice que es. La persona que se ama dice, yo no leo la Biblia para que crean que soy alguien que sabe de la Biblia. Leo la Biblia porque la Biblia me bendice, porque es palabra de Dios para mi vida, porque dice la palabra que si yo obedezco la palabra de Dios, todo lo que haga me va a salir bien. La persona que se ama ora a Dios, no para que digan qué bien que ora, sino porque dice, yo necesito orar, porque necesito estar conectado con la presencia, necesito que Dios sea todo en mi vida. Aleluya, aleluya. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Cuántas veces y muchas veces no cuidamos el cuerpo, no cuidamos el templo del Espíritu Santo, no cuidamos lo que miramos, lo que vemos, lo que decimos? Pero cuando hay otra persona, ahí sí, bueno, ahí voy a poner mi mejor cara de cristiano, voy a poner mi mejor voz de bueno, voy a decir buenos consejos. Y eso está bien, pero recordá que amarte a vos mismo no es saber ni es aconsejar a los demás. Amarte a vos mismo es hacer, y primero hacerlo contigo, con tu propia vida. La persona que se ama dice, yo cuido mi cuerpo, no por lo que digan, no porque hay alguien mirando, sino porque es templo del Espíritu Santo. Y yo quiero mantener mi templo limpio, guardarlo con celo, como hizo Jesús cuando entró en el pórtico del templo. El celo por tu casa me consume, dijo el Señor. Así debes cuidar tu vida, tu integridad, tu santidad, no por la mirada del otro, sino porque te amas con el amor de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! ¿Qué es el amor propio según Jesús? Obrar como obró el samaritano. Hay una palabra clave en este texto. Y dice que tuvo misericordia. Sintió misericordia con el que estaba tirado ahí. Levanta tu mano así conmigo, misericordia. Eso es algo que nos falta muchas veces con nuestras propias vidas. Esto es tremendo. Yo creo que a veces no tenemos en claro lo que significa misericordia. Y confundimos misericordia con lástima. Pero no hay nada más antagónico que la misericordia y la lástima. La lástima, la autoconmiseración solamente queda en un comentario. Pobrecito, mira lo que le pasa, mira cuánto está sufriendo. Y cuando no nos amamos, nos miramos a nosotros mismos con lástima, con autoconmiseración. Y cuando vos te tenés lástima, culpás a los demás por lo que te pasa y no podés ser parte de la solución, por ende. Porque todo te pasa por lo que viviste, por lo que te hicieron, por lo que el otro dijo, por cómo me miró, por cómo reaccionó. Y adjudicás la culpa al otro y vos te quedás ahí, yo soy un pobre infeliz, estoy acá tirado, nadie me puede ayudar. Pero eso no es amarte.
amarte, y la diferencia entre lástima y misericordia es que la lástima queda en un comentario, pero la misericordia toma manos a la obra, pone manos a la obra y toma parte de la acción. La misericordia siempre te moviliza a hacer algo por la persona que está en necesidad. La misericordia para contigo mismo siempre te va a movilizar para hacer algo por tu propia vida, para salir de tu fracaso, para salir de tu dolor, para perdonarte si es que fallaste, para asistirte, para no juzgarte cuando te equivocaste. Ese es el amor que Dios quiere que tengas para con tu vida. No una lástima, no una autocomiseración, una auténtica misericordia que te active en cambios en tu vida. ¡Aleluya! Pero muchas veces desde la lástima vivimos esperando que los demás nos den lo que no hace falta. Esperás que alguien se enamore de vos para sentirte más lindo, para sentirte más linda. Esperás tener un mejor empleo, tener más plata para sentir que sos un poco feliz. Y vivimos persiguiendo ilusiones y pones ahí siempre una zanahoria delante, adjudicando tu bienestar a algo que todavía no tenés. Y desde ahí sentís lástima por no, todo me va mal. ¿Cómo andás, hermano? En el desierto. Hay gente que quiere ser como Juan el Bautista, ¿viste? Ir a vivir al desierto. Pero el desierto no es el plan de Dios para tu vida. Es una transición, tenés que salir de ahí ya mismo. Tenés que amarte, tenés que tener misericordia de vos y decirte: hey, quizás hoy no estoy pasando el mejor de los momentos, pero dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no me voy a quedar en la lástima, en la miseria. Voy a salir adelante porque tengo un Dios que va conmigo. Y si va conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¡Aleluya! No sé qué es lo que viviste en tu pasado, en tu vida, pero sí sé que tenerte lástima no resuelve absolutamente nada. Porque hoy estás en este lugar y no sos ese niño, esa niña que sufrió desprecio, abandono, que tuvo ese trauma en el pasado. Lo que pasó en tu pasado allí se quedó, pero hoy tienes la oportunidad de tomar las mejores decisiones para con tu vida, de amarte como Dios te ama, y a partir de ahora que tu vida, tu historia presencie los cambios más maravillosos que Dios tiene para con su vida. Amarte es declararte a vos mismo lo que dice la palabra que sos. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Vos no sos, escuchá bien esto, no sos lo que tu circunstancia dice que sos. Capaz que hoy las circunstancias están diciéndote que no vas a salir adelante, que sos un fracaso, que todo te sale mal, que no hay nada bueno en vos, que todos son mejores que vos, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Si vos te equivocaste hoy, alguien que se ama sabe declarar la palabra y decir: hey, es verdad, yo fallé, le fallé a mi familia, le fallé a Dios, pero dice la palabra que si yo perdono, Dios me va a perdonar. Y si vos fracasaste, caíste espiritualmente, alguien que se ama sabe declarar la palabra, decir: hey, es verdad, tuve un fracaso, tuve una caída, tuve un tropezón en lo espiritual, pero la palabra de Dios dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. ¡Aleluya! Alguien que está frente a la tentación no dice: ay, yo tengo que ceder a esto porque estoy re mal. No, sabe declarar lo que dice la palabra de Dios de su vida. La palabra de Dios dice que frente a cada tentación Dios también te dará la salida, el oportuno socorro, que no hay prueba que tengas por delante que no seas capaz de soportar. Lo dice la palabra de Dios.
Alguien que siente el peso de la soledad y la confusión en un tiempo quizás oscuro de su vida, no se queda tirado al costado del camino, hace algo por sí mismo, como hizo el samaritano, lo levanta, te levantás a vos mismo, te pones en la cabalgadura y venís a la iglesia a recibir una palabra, vas al hogar feliz, contás tus problemas a las personas que Dios puso delante tuyo, porque querés salir de ahí, querés salir de ahí, querés salir del pozo, querés salir de la oscuridad, porque Dios te manda a salir, porque todavía hay mucho por delante, porque no naciste para tenerte lástima, sino para avanzar, y hay mucho más. Vamos, salí de la oscuridad y no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¡Aleluya! Yo siempre pienso en David. El Salmo 103 me llama poderosamente la atención. Y la Biblia nos enseña algo que muchas veces se nos pasa por alto, y es el diálogo interno. ¿Alguna vez te hablaste frente al espejo y te dijiste algo? Esto parece una locura, ¿verdad? Sin embargo, es algo que aparece de manera implícita ahí en la Biblia. Y no te digo que te mira al espejo para decirte qué feo que sos. Eso no necesitas ni decírtelo. Pero hay momentos que muchas veces reaccionamos mal por algo que el otro hizo, que el otro dijo. Y el problema raramente es verdaderamente el problema que decimos. A veces hay gente que dice ciertas cosas que activan nuestros miedos. Muchas veces, cuando estamos en la oscuridad, en el desierto o en esos momentos confusos, que a veces la mente juega una mala pasada, porque el enemigo siempre trata de atacar tu mente, porque tu mente es la torre del control. Y a veces no sabes ni qué es lo que te pasa. A veces no tenés ganas ni de venir a servir a Dios. No tenés ganas de predicar, no tenés ganas de adorar, no tenés ganas de orar. Cuando estamos atravesando situaciones difíciles, lo último que queremos hacer es orar. ¿Qué hacemos en ese momento entonces? Activemos el amor propio. ¿Cuál es el amor propio según Jesús? Mirarte a ti mismo y decirte: hey, como David, estás pasando un momento extraño, pero vos sabés muy bien que lejos de Dios nada podemos hacer, que sin Dios nada somos. Vos sabés muy bien que una y mil veces estuviste en situaciones peores y más difíciles que esta, y sin embargo Dios siempre estuvo. Cuando todos te dejan, Él siempre te aparece, y vas a mirarte cara a cara y vas a levantar tus manos como el rey David y vas a decir: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides nunca, 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 nunca ninguno de sus beneficios. Alguien que lo crea, alguien que bendiga con toda su alma el nombre del Señor. Eso es amarse. Eso es amarse. Salir de la improductividad, salir de lo que te tiene fuera del propósito y hacer algo por tu propia vida, movilizarte a un cambio. Y por último, y ya finalizo con esto, Jesús le dijo a ese intérprete de la ley: ve y haz lo mismo. Levanta tu mano conmigo, sí. Ve y haz lo mismo. El amor propio se transforma en egoísmo cuando solamente te beneficias a vos mismo. El amor propio, según Jesús, es amarte como Dios te ama, y a partir de ese momento asistirte de la misma manera que te asististe a vos mismo a aquel que lo está necesitando. No ignorar las necesidades. Yo siempre pienso y llegaba a esta conclusión: las personas que más he admirado en mi vida, quiero que vos pienses en la persona que más has admirado o que más admirás, y vas a darte cuenta de algo. Vas a darte cuenta que las personas que más admiración nos causan muchas veces, las personas que más queremos imitar, son personas con un alto grado de amor propio.
Yo siempre, y no puedo evitar nombrarla, ¿no? Pienso en mi mamá, por ejemplo, que muchos la hayan escuchado predicar y realmente es tremendo como Dios la usaba. Y mucha gente hasta el día de hoy me sigue diciendo, a mí me encantaba escucharla y la sigo escuchando a veces en YouTube porque siento que ella te hablaba directamente al corazón. Es como que parecía que el mensaje te identificaba rápidamente. ¿Y sabes por qué pasa eso? ¿Sabes por qué muchas veces somos y las personas que más amamos en Cristo y más admiramos despiertan eso en nosotros? Sentimos que hay sinceridad en sus palabras, pues esas personas se aman. Porque el amor propio es la introducción para entender lo que significa amar a los demás. Sin amor propio no hay empatía, no hay posibilidad de conectar con el dolor del otro. Ni te importa lo que está pasando, no tenés una idea de lo que el otro está pasando por dentro y ni te importa, y quizás te está hablando y mueve la boca, vos tenés la cabeza en cualquier lado y la persona quizás te está confesando el peor momento, el instante de su vida. Pero cuando vos te amaste, cuando vos la pasaste, cuando vos la viviste, estuviste ahí, pero con el amor de Jesús pudiste restaurarte, podés entender al otro, podés ponerte en sus zapatos. A veces escucho líderes que vienen y me plantean y me dicen, no sé, yo ya le dije 15 veces, él ya sabe, que venga a la iglesia. Y yo le dije, pero vos no entendés que a lo mejor vos tenés ciertas herramientas. Hay gente que a lo mejor te ha amado, asistido, ha llegado hasta este momento, pero esa persona de la que vos estás hablando es un niño espiritual y no entiende nada. Pero la falta de empatía nos separa del otro. Pero cuando nos amamos y aprendemos a amar, podemos ponernos en el zapato del otro, ver las circunstancias como el otro las ve, tener el dolor que el otro tiene, ver la perspectiva de la vida desde su perspectiva. Cuando vos aprendés a amarte a vos mismo, aprendés a amar, por ejemplo, a tus hijos que a veces te sacan canas verdes, que no podés entenderlo, que hoy quizás las generaciones cambian, hay tendencias, hay pensamientos, hay cosas que se dicen y vos lo mirás y parece que habla desde otro planeta y te enojas y así son las cosas porque lo digo yo. Pero cuando vos te amás y amás, tratás de ver el mundo como Él lo ve, y conforme a eso tratás de explicarle con amor en su idioma. Yo quiero que pienses en esto. Pensá en la persona que más amás. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu papá, puede ser tu mamá. Ahora, imagínate que esa persona que vos tanto amás está pasando el peor momento de su vida y lo ves ahí, todo depresivo, todo triste, tirado, siendo incapaz de verse como Dios lo ve. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué le dirías? Dale, ya está. Ya está, basta. Dejemos un broma, para adelante. No. Cada vez que yo veo a alguien que amo con todo mi corazón y lo veo en la lona, es como que uno se desvive por decir algo o hacer algo para sacarlo de ahí. Nos duele ver que las personas que amamos sufren, pasan por momentos inestables y queremos aconsejarlo, ayudarlo, nos queremos hacer lo imposible para que esa persona se levante.
¿Sabes qué te está pidiendo Jesús en esta mañana? Que con esa misma misericordia te mires a vos. Que dejes de juzgarte por lo que hiciste mal. Que dejes de vivir en el pasado. Que dejes de agarrarte del rencor. Que dejes de pensar que sos el último orejón del tarro, la última basura. Que dejes de tenerte lástima. Que dejes de creer que no hay nada bueno para vos en tu vida, porque el Señor te dice, hay mucho. Y yo creo en ti. Y si yo creo en ti, y si yo te he validado, ¿quién sos vos para desvalorizarte? Pues esta es una mañana en la que muchos tienen que sanar su corazón y entender que el principio para amar es amarnos a nosotros mismos. Y termino con esto. La primera vez que subí a un avión, las azafatas te dan una serie de instrucciones antes de despegar. Y dicen más o menos así: si en algún momento existe una turbulencia no esperada, ya eso te da miedo, ¿no? Van a caer frente a ustedes las máscaras de oxígeno. Y está determinantemente prohibido, si vos tenés una criatura al lado, está determinantemente prohibido ponerle la máscara a la criatura. Primero, ponétela vos. Una vez que tu máscara esté bien puesta, ahí sí, tomate el tiempo de ponérsela a tu hijo, a tu hija. Yo pregunté, tú puedes, los niños primero. Pero alguien me explicó, me dice, no, sí, obvio los niños primero, pero vos no entendés. Si el adulto, el niño se va a desesperar, no sabe cómo hacer lo que tiene que hacer. Y si el adulto no se pone primeramente la máscara, se va a desmayar. Y si el adulto se desmaya, se mueren los dos. Entonces, es primeramente asistirse para después asistir. Eso es amar. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tenés que mirarte a vos mismo como Dios te ve. Basta de soltarte palabras que te desvaloricen, de menospreciarte a vos mismo. No te hace más humilde menospreciarte, al contrario, te hace soberbio. Mirate como Dios te ve, amate como Dios te ama. Declarate a vos mismo lo que la palabra de Dios dice que sos. Y una vez que resuelvas ese asunto, vas a estar capacitado de una manera tremendamente poderosa y con mucha unción para liderar a otros, para capacitar a otros, para criar a tu familia, para pastorear, para amar, para levantar, para ser un poderoso instrumento de Dios. Ponete de pie, ponete de pie.